atribuirse estas palabras hay que haber pasado las cosas que pasó la iglesia en Tesalónica. Realmente ellos fueron tratados fuertemente. Y en ese trato, y en esas persecuciones y tribulaciones, ellos fueron ejercitados en la paciencia. Y luego dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, nosotros tenemos aquí una experiencia de iglesia que se ve recompensada con el reino. Dignos del reino. Esto da a entender claramente que hay algunos que son dignos y otros que no son dignos. Y cuando decimos estas cosas estamos abstrayéndonos de nuestra propia experiencia. De ninguna manera estamos diciendo que nosotros somos dignos. Estamos exponiendo la palabra de Dios. Cada uno sabe cuál es su condición. O quizás la mayoría no la sabe. Pero esto es un asunto personal. Cada uno tiene que ver por sí mismo. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar. Una recompensa no es una dádiva. La salvación es una dádiva. El reino no es una dádiva. Es una recompensa, un galardón. Apocalipsis 2:23. Aquí está hablando a una de las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Nos dice aquí, a cada uno daré cosas buenas según vuestras obras. Pueden ser cosas malas también. Según la obra, según la calidad de las obras, el tipo de obras. Como Pablo dice en otro lugar. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, por ahora estamos viendo las recompensas. Después vamos a hablar del otro aspecto. Ahora, todo esto tiene que ver que lo hacen posible para el creyente. La recompensa será proporcional al sufrimiento por Cristo, a los méritos. Proporcional. ¿Podrá imaginarse usted la cantidad de colaboradores que el Señor va a necesitar durante el milenio? Un reino que abarca toda la tierra y que abarca naciones, millones de personas. ¿Cuántos cargos? ¿Cuántas autoridades de distinto calibre tendrán que colaborar con el Señor en la administración y en el gobierno de este reino? Por eso en una de las parábolas del reino habla de que la fidelidad de los obreros será galardonada con tener autoridad sobre cierta cantidad de ciudades, sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Y las ciudades son como los municipios, son un ámbito de administración menor que la provincia, mayor que un barrio.
Es una unidad de administración que va a requerir personas que gobiernen. Entonces, la recompensa será proporcional, como ya en esa parábola de las minas se deja establecido, eso está en Lucas, que hay una proporcionalidad en ese caso entre el trabajo, el rendimiento, el fruto del siervo y la autoridad sobre cierta cantidad de ciudades. Proporcional al trabajo, ya lo dijimos, proporcional al sufrimiento, proporcional a la fidelidad, proporcional a la participación en las batallas de Dios. ¿Cuántos hoy están luchando y están siendo una punta de lanza contra el imperio del mal, contra el enemigo y sus ejércitos? ¿Cuántas de nuestras oraciones como iglesia están hiriendo las tinieblas? ¿O son oraciones todavía que solamente se centran en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros hijos? Entonces, tenemos que considerar seriamente estas cosas. Colaboradores fieles y que hayan sido entrenados de alguna manera. Pienso que nadie va a llegar a reinar con Cristo recién haciendo las primeras armas. Tiene que haber un ejercicio previo. Entonces habrá una infinidad de responsabilidades y todas diferentes unas de otras. Es probable que no haya dos cristianos reinando con Cristo haciendo exactamente las mismas tareas y asumiendo las mismas responsabilidades. Así como cada estrella es diferente de otra en gloria, así también probablemente sea participar del reino del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento el Señor contó dos parábolas que ejemplifican de alguna manera la diferencia entre la salvación y el reino. Porque son diferentes, los énfasis son distintos. Una es la parábola de los obreros de la viña. ¿Se acuerdan? Esos que fueron contratados en distintas horas del día y que al final recibieron la misma paga. El que había sido contratado primero y había trabajado todo el día reclamó al Señor porque al último le pagó lo mismo. Y la respuesta del Señor es muy, muy importante. Le dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces, lo que se enfatiza acá, en esta parábola, no es lo que los obreros trabajaron. Porque en la salvación no importa lo que tú hayas trabajado. Y si no has trabajado nada, no importa. Y si has trabajado algo, tampoco importa. No sirve. Lo que importa es la bondad del que te recibe y el que te da un regalo, una dádiva que tú no mereciste ni por la cual trabajaste. Solo porque Él es bueno. Entonces, en esta parábola el énfasis no está en el trabajo, porque eso no importa. Está dado en el carácter del padre de familia que contrató a toda esa gente. Él hace lo que quiere con lo suyo y actúa de acuerdo a su bondad, no al mérito. Eso entonces nos habla de la salvación, porque eso es la salvación. No por los méritos, porque de nada sirve lo que hayamos hecho antes. Es solo porque Dios es bueno y misericordioso y nos alcanzó con la salvación en Cristo Jesús. Y nos enriqueció con esa salvación sin que nosotros hayamos hecho mérito alguno para obtenerla. Y la segunda parábola es la de las minas, que he mencionado o refería recién. Allí se entrega a todos los siervos una misma cantidad de dinero, representado por esas minas, y se espera que ellos negocien
Y a la hora de dar cuentas, la productividad es diferente. Y la recompensa también son diferentes y son proporcionales a la productividad. Entonces, esta recompensa, que ya no es dádiva, es recompensa, esto es el reino, el milenio. Autoridad sobre una cierta cantidad de ciudades, proporcional a la fructificación. Pero hay también un castigo para el que no produjo nada. Se le quitó la mina, la una que se le había dado. Quedó sin nada. Eso nos hace acordarnos de 1 Corintios 3, donde dice que aquel siervo que no supo edificar lo pierde todo, porque todo se le quema, ¿cierto? Todo lo que edificó con madera, heno y hojarasca lo pasó a la prueba del fuego, se quemó y él fue salvo así como por fuego. Este es el siervo de la mina 1, de la única mina, que no produjo nada. Igualmente salvo. Pero no hay ciudades para administrar. Ahora, la parábola de los talentos, que es parecida a la de las minas, porque no es igual, porque acá a cada siervo se le entrega ahí una cantidad diferente de talentos, según su capacidad, ¿se acuerdan? Pero al siervo negligente, al último, al que escondió su talento en la tierra, en un pañuelo, dice que a este se le quita el talento y se le echan las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí entonces estamos tocando el otro aspecto del reino. Ya no dentro del reino, sino fuera del reino, pero en el tiempo del reino. Y aquí no está hablando de inconversos, de incrédulos. Está hablando de hijos de Dios, de siervos. Entonces, el Dios de justicia que nosotros tenemos, porque Él es Dios de amor, que también es fuego consumidor, y también es Dios de justicia que da a cada uno según lo que corresponde, determinó que el reino fuera la instancia en que los fieles, a los esforzados, los diligentes, reciben una recompensa y los negligentes reciban, aparte de la vergüenza de no haber hecho nada, un castigo. Dádivas y recompensas, salvación y reino. Fuimos salvos por la dádiva de Dios, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Romanos 6:23, uno de los versículos más usados para evangelizar. Después de que somos salvos, de que hemos recibido esta dádiva, Dios nos pone en un camino para que corramos una carrera y obtengamos una recompensa al final del camino. Un cristiano es salvo solo por los méritos de Cristo, pero después de ser salvo, debe manifestar por el Espíritu Santo la vida de Cristo cada día. En medio del dolor, del sacrificio, de la tribulación, de la adversidad. Y al final de ese camino hay una recompensa. Por consiguiente, la salvación es el primer paso en este camino. Recibe la dádiva y estás puesto en el camino. Y el premio está al final. Tú partes con la dádiva en la mano, pero el premio está al final. Solo los salvos pueden aspirar al premio. Porque los no salvos, ¿qué es lo que necesitan primero? La dádiva. Entonces, Dios pone la dádiva delante de los incrédulos y pone la recompensa delante de los cristianos. La dádiva se obtiene por fe, la recompensa se obtiene por ser fiel y por sus buenas obras. Y es para los cristianos. Así que, queridos hermanos y hermanas, tenemos que hacer diferencia entre la dádiva y la recompensa. Como
funciona uno y la una y cómo funciona la otra. Bendito es el Señor. Estamos en el camino de la fe, en este camino angosto. Hemos pasado por la puerta estrecha y estamos aspirando, esforzándonos por alcanzar, como dice Pablo, por hacer aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo Jesús. Pablo tenía un anhelo: alcanzar aquello por lo cual Dios lo llamó, Dios lo alcanzó a él. El propósito de Dios para su vida, el llamamiento que encontrara cumplimiento, y además de eso, como diríamos, como el corolario, como la parte más alta de toda su carrera sería morir como murió su Señor, siendo semejante a él en su muerte. Es la aspiración de Pablo. Él no quería partir sentado en una cómoda cama, rodeado de los suyos y de los que le amaban, sino una muerte violenta, tal vez crucificado o decapitado en una hoguera. Esa era su aspiración, hermanos. Que el Señor nos socorra para ver cuán importante es lo que estamos diciendo, lo que el Señor nos está mostrando. Y es un asunto que rara vez se toca. Vamos a hablar un poco ahora de la otra parte. Lo que ocurrirá también en el tiempo del milenio, pero no dentro del milenio. Tenemos que hablar de la disciplina y la purificación. El amor de Dios por nosotros es tan grande que envió a su Hijo a morir en una cruz. Eso es innegable. Eso es tan precioso y nos gusta tanto decirlo y volverlo a decir. Pero también el amor de Dios es tan grande que nos disciplina para que participemos de su santidad. Esta parte no es tan agradable de decir ni de vivir, pero es expresión lo mismo que aquello del gran amor de Dios para con nosotros. El amor humano es un amor permisivo, irresponsable, un amor sobremanera protector. Yo no quiero que mi hijo viva las peripecias que yo viví. Y ese es el amor de un padre. Y en ese amor resguarda y defiende a su hijo de todas aquellas cosas que necesita vivir, como ser fuerte. El amor de Dios no es así. No es un amor permisivo y responsable. Es delicado, sí, pero también es fuerte. Hebreos capítulo 12 tiene un largo pasaje que siempre se usa para hablar de la disciplina. Y ahí dice que Dios disciplina a los hijos, no a los bastardos, y que es una acción que se ejerce sobre los hijos y no sobre los extraños, para participar de su santidad. Porque la santidad de Dios tiene que forjarse, por decirlo metafóricamente, con fuego o por fuego en nuestros corazones. El fuego del dolor, el fuego de la tribulación y de la angustia. Así fue con nuestro Señor. Aún Él, por lo que padeció, dice Hebreos, aprendió la obediencia y fue constituido sumo sacerdote. ¿Qué queda para nosotros? Si Él aprendió la obediencia a través de las tribulaciones, ¿cómo la vamos a aprender nosotros, sino también por los padecimientos?
Entonces, tenemos que entender que aunque nosotros somos puestos en la carrera como después de haber recibido la dádiva de Dios, nosotros todavía tenemos un carácter deforme. El carácter que traemos, que es en parte herencia de Adán y en parte por nuestra deformación en los años previos al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre en el interior del hombre, en el espíritu, en ese hombre interior, pero todavía el alma necesita ser transformada y el cuerpo necesita ser domado, ser sometido a la obediencia. Entonces es necesaria la disciplina. Y puede darse el caso que la disciplina nos alcanza de distintas maneras. Dios toca de alguna manera nuestro cuerpo, a veces por las enfermedades, toca nuestra alma con las aflicciones, toca nuestro espíritu, a veces somos víctimas de espantos, de terrores espirituales grandes. De todas esas formas, de muchas formas. Y puede ser que aún siendo salvos, todavía tengamos defectos enormes en nuestro carácter, como el de Ananías y Zafira, por ejemplo. El pecado de Ananías y Zafira fue castigado severamente. La mentira, mintieron al Espíritu Santo, murieron en forma violenta. Sin embargo, eran hijos de Dios igualmente. Es simplemente que se aplicó allí de manera ejemplarizadora para nosotros, para todos los que después conocemos ese testimonio, esa historia, para que sepamos de qué manera Dios corrige y disciplina a sus hijos. En 1 Corintios 11 se habla de la disciplina del Señor cuando los corintios no estaban celebrando la mesa de manera digna. Y por esa causa algunos se enfermaban, otros se debilitaban y otros morían. Entonces hay una necesidad, aún siendo salvos, de ser corregidos, modelados, con cincel, por decirlo así, aunque no somos de piedra, pero metafóricamente hablando. En 1 Corintios 5 hay el caso de un cristiano que cometió adulterio con su madrastra. Hubo una disciplina para él. Y la disciplina surtió efecto. Porque la segunda epístola de Corintios se muestra de qué manera ese hombre se arrepintió y la iglesia y Pablo le confirmaron el perdón. Ahora, la disciplina ¿termina cuando nosotros morimos? ¿O continúa después? Es una buena pregunta. Tal vez no sería necesario que continuara, si es que al momento de morir, nosotros aquí en la tierra, nuestro carácter estuviera totalmente conformado a la imagen de Cristo. Donde todos los pecados que han sido perdonados y limpiados ya no se queden absolutamente en el olvido, y donde todos los defectos y las chuecuras y las anomalías y todas las deformaciones del carácter hayan sido corregidas, donde el nombre de Dios sea intachable, maduro o perfecto, como dice Pablo en Filipenses, porque somos perfectos, esto mismo sintamos. Los cristianos, en cambio, que mueren con un carácter rebelde, carnal, que nunca aceptaron la disciplina de buena forma, que nunca aceptaron que el Espíritu Santo operara en ellos la cruz, la negación de sí mismos,
van a ser transformados cuando mueran en forma así automática. No fueron transformados en vida, por lo tanto, al morir ocurre milagrosamente una transformación y entonces se despiertan a la nueva vida, a la vida del más allá, perfectos y cabales, maduros, intachables. ¿La muerte puede transformar a las personas? Pareciera que la respuesta es no. Entonces, si es no, ¿cómo un cristiano que murió en esas condiciones, con un carácter tan defectuoso y ególatra, y carnal y obstinado y rebelde, cómo podría participar y compartir la eternidad con Dios arrastrando ese carácter? ¿Tendrá un lugar en el cielo por la eternidad siendo así? La respuesta parece ser no. Entonces, ¿cuándo van a ser transformados? Necesariamente tiene que ser antes de entrar en la eternidad. Y la única instancia intermedia que lo va a hacer posible va a ser el tiempo del milenio. ¿Cuánto tiempo del milenio va a tener que ser tratado un cristiano carnal para que llegue a ser perfeccionado? No lo sabemos. Nadie lo puede decir. Pero el punto cierto es que va a llegar al final de ese periodo y va a entrar en la eternidad con un carácter acorde, afín al carácter de Dios. Entonces, en la Biblia se habla de las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y no se habla de incrédulos en las tinieblas de afuera, aunque obviamente por razones obvias sí que están allí, pero cuando se habla de estas cosas se está refiriendo a los siervos que fueron reprobados, que no alcanzaron la fidelidad, la diligencia que se requería de ellos. Y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura en forma pormenorizada, pero creo que no nos va a dar el tiempo de hacerlo un día. Así que, por mi parte, quisiera dejar hasta aquí esta exposición, esperando poder continuarla en el próximo programa, que ya va a ser el mes de enero. Entre tanto, queridos hermanos y amigos y amigas, consideremos estas cosas. No estoy hablando de mi propio corazón, no estoy hablando cosas que han nacido en mi mente. Estamos revisando las Escrituras, sin sesgos, sin apasionamientos humanos, sin adscripción a alguna doctrina en particular. Estamos revisando las Escrituras con un corazón tembloroso, con una disposición de aprender y de ser corregidos si es necesario, pero sobre todo sujetos al Espíritu de Dios a quien Él invoca. Queridos hermanos y hermanas, este es un asunto importante, porque en esta vida estamos jugándonos muchas cosas. La salvación es nuestra por la gracia de Dios. La dádiva la hemos recibido y nadie nos la puede quitar. Por la misericordia de Dios. Sin embargo, hay muchas cosas en juego todavía y que dependen de nosotros. Porque Dios está disponible, está dispuesto a ayudarnos, a tendernos la mano, a proveernos las situaciones y circunstancias de aprendizaje necesarias. Todo lo ha hecho el Señor. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Y Él sabe preparar nuestras circunstancias. Y la próxima lección que yo necesito aprender, Él ya la tiene preparada. No necesito buscar en los libros ni en los autores humanos
ni dejar que mi corazón ni mi mente se esclavicen de un pensamiento humano o de huecas sutilezas. Porque no solo son huecas sutilezas las filosofías humanas, también las teologías de los seminarios suelen ser huecas sutilezas que esclavizan a los hombres y los apartan de la verdad de Dios. Así que no huecas sutilezas que confunden, sutilezas que esclavizan, que amordazan y que hacen que la mente esté esclava de sistemas humanos. Tenemos que volvernos a la palabra con sencillez de corazón. Una oración diciendo: Señor, yo nada sé, y si algo sé, no lo sé como debiera. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para no errar, porque lo que está en juego es demasiado grande. Que el Señor nos socorra. Padre nuestro, bendito Dios, Padre amoroso y también Dios fuerte, nos inclinamos delante de ti en reverencia, con temor y temblor, para darte gracias por tu palabra y al mismo tiempo para pedirte que se haga luz en lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, para ser promovidos en aquello que hablamos, en aquello que estamos recibiendo, para dar pasos de fe, para ser consecuentes con la fe que tenemos, de modo que esta fe se traduzca en obras que tú aceptes en aquel día. Concédenos el socorro. Pido también por mis hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra y quienes la han recibido con sencillez de corazón. Tiéndenos la mano, Señor. Ayúdanos. Confesamos nuestra necesidad, nuestra pobreza. Confiamos, Señor, en que lo harás, porque eres bueno en gran manera y nos amas en gran manera. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.